Pueblo originario Mixcoac, uno de los 10 pueblos originarios localizados en la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Retrospectiva? Bienvenidos. Hoy nos tocó deambular en la alcaldía Benito Juárez. Justo estamos en Mixcoac y detrás de nosotros está el templo de Santo Domingo de Guzmán. Este templo se inauguró en 1595 y su principal finalidad fue evangelizar a los pobladores de la antigua Mesoamérica. Aquí vamos a dar un recorrido por los vestigios y los lugares que son una estampa de la colonia española. Acompáñenos. Pero antes de conocer los vestigios y edificaciones coloniales de Mixcoac, entendamos que por mucho tiempo se pensó que Mixcoac era una elevación natural del terreno, hasta que en 1915 fue identificado como una construcción artificial. En 1916, el historiador Francisco Fernández del Castillo informa por primera vez sobre la existencia del sitio, por lo que en 1917 se solicita vigilancia para resguardar el lugar y evitar la sustracción ilegal de vestigios arqueológicos que se encontraban en el lugar, en los llanos de San Pedro de los Pinos, junto a la parada Berlín. El presidente municipal del entonces municipio de Tacubaya ordena al comandante de la policía que proporcione personal para la vigilancia permanente. El primer referente arqueológico histórico documentado del sitio es el realizado por Francisco Fernández del Castillo, quien publica en la revista Etnos, editada por Manuel Gamio, en 1920, la descripción que realiza en 1916. En dicho texto, Fernández del Castillo interpreta y otorga el nombre de Mixcoac al sitio, derivado del toponimio identificado en el mapa de Uppsala. Al no tener la facultad para hacer exploraciones arqueológicas, notifica a Manuel Gamio de su existencia para que éste realice las diligencias necesarias para su protección y evitar el saqueo. Luego de la conquista de México Tenochtitlán, en 1521, esta región suroccidental de la Cuenca de México fue una de las preferidas del marquesado de Hernán Cortés. Gracias a ello, en las calles de Mixcoac podemos encontrar edificaciones coloniales. Aunque su nombre data de la época teotihuacana entre los 400 y 600 años después de Cristo, de origen náhuatl que significa culebra de nubes o donde se adora a Mixcoac, nos da testimonio de la colonización en nuestro país. A la llegada de los colonizadores, este contaba con alrededor de 6,000 habitantes dedicados al cultivo de maíz, frutos y flores. Estos además tenían lazos estrechos con el pueblo originario contiguo, Coyoacán, a quienes rendían tributo otorgándoles textiles, leña y maíz. Entre sus colonias más emblemáticas encontraremos Nochebuena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac y Nonoacalco. En el centro histórico de Mixcoac se ubica la Plaza Jáuregui, con su característico kiosco. Sus antiguos edificios son huella viviente del paso de los españoles, que hoy son habitados por estudiantes y docentes de la Universidad Panamericana. Muy cerca encontrarás el templo parroquial de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, fundado hacia el 1595, y que se construyó con el fin de evangelizar a los indígenas de la zona. El Parque Luis G. Urbina, popularmente conocido como Parque Hundido, en donde se encuentra un reloj floral único en el país y que es el segundo más grande a nivel mundial. La Plaza de San Valentín Gómez Farías, en honor al 5 veces presidente de la República y uno de los pilares de la Reforma, aguarda uno de los recintos más antiguos y que fue uno de los primeros templos edificados en la Nueva España en el siglo XVI. Muchas de sus tradiciones que sus pobladores promueven y heredan a sus próximas generaciones son gracias al cristianismo impuesto desde el Antiguo México. La mayoría son festividades religiosas dedicadas a santos patrones como lo son Santo Domingo del 8 de agosto, Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre, visita de las 7 casas en los templos de la zona en Semana Santa, y los colonos aprovechan las aglomeraciones para instalar comercios, ferias, juegos mecánicos y fuegos artificiales, algo ya más contemporáneo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Francisco Monteverde. Mucho gusto, señor Francisco. Cuéntenos un poquito de este pueblo originario. Bueno, este pueblo es el pueblo de San Juan Evangelista, en Malinaltongo, que comprendía de Avenida San Antonio al Eje 7 Extremadura, y de Avenida Revolución a Avenida Insurgentes, porque ya después venía el otro pueblo, que era el pueblo de
San Lorenzo Xochimanca, Tlacoquemeca más al oriente, y del lado sur estaba el pueblo de Santo Tomás de Aquino, conocido como la colonia Actipan. Y de este lado estaba el pueblo de San Juan, y adelante estaba el pueblo que ya pertenecía a Mixcoac por la iglesia que tienen ahí de Santo Domingo de Guzmán, y la iglesia de la Candelaria. Entonces, aquí, como vamos a decir, como por el año de 1595, aquí en el pueblo hubo una epidemia de tifo, donde los cuerpos de los difuntos y casas les prendieron fuego para matar el virus. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que en uno de los muros encontraron una imagen de la Virgen de Guadalupe que está en el altar. Y esa imagen de ahí está considerada como milagrosa por esa aparición que hubo. Entonces, por eso se construyó la iglesia, porque este pueblo no tenía iglesia, a pesar de que era uno de los más ricos, porque tenía la fábrica de ladrillos y tabiques donde está la Plaza México. El agujero de la Plaza México del primer tendido fue de ese hoyo, porque de ahí sacaron el barro para hacer los tabiques. Y todos los edificios alrededor estaban huecos. Para construir lo que hay, tuvieron que meter pilotes y la construcción. Y de las costumbres que suelen hacer aquí en el barrio, ¿qué es lo más como emblemático? Bueno, se hacía una festividad del 19 de marzo, ya de San José, pero ya se han muerto los que organizaban ese evento. Entonces, ahorita lo más representativo es la festividad de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre. Inclusive, busquen un video que hizo el Instituto Mora, que se llama Un pueblo en la memoria, Mixcoac. Ahí hay 25 personas nativas de aquí, de como le llaman ellos, Mixcoac, donde cuentan esa historia. Está muy interesante. Sí, lo vamos a buscar. Entonces, el párroco o el capellano, el que tenía el cargo de la iglesia, ese terreno se lo vendió a la familia de Valentín Gómez Farías, que ahora ocupa a las instalaciones del Instituto Mora. Y la casa de junto, en la Crema, fue la casa del licenciado Irineo Paz, abuelo de Octavio Paz. Y Octavio Paz vivía a la vuelta en la calle de Porfirio Díaz, en la esquina de la calle de Porfirio Díaz y Denver. Ahí vivían los padres de Octavio Paz. Interesante, entonces sí tiene mucha historia Sí tiene historia, o sea, los principales íconos de la historia es la casa que perteneció a Valentín Gómez Farías y la casa que perteneció al licenciado Irineo Paz. Interesante. Y aquí pasaba un tren, que era un tren primavera, que caminaba y daba vuelta en Holden, llegaba a lo que era la avenida Patrón, lo que antes era la calle del licenciado Irineo Paz. Y después construyeron la avenida y le pusieron el nombre de Avenida Patriotismo. Qué bien, entonces ese era como se llamaba antes, Patriotismo. Para Patricio Sanz. Pues muchísimas gracias, señor Francisco. Qué bien.